Necesidades diarias para combatir. 353 toneladas. ¿Cuánto le llega realmente de media durante la batalla? 115 toneladas. Para un lado o para salir por otro, depende de donde se produzca el ataque. ¿A ti te Sí. parece, Antonio, esta configuración acertada por parte de los Bueno, alemanes? dices, ¿por qué no se utilizan portaaviones en el desembarco de Normandía, ¿no? Cuando los americanos tenían tantos, ¿no? No hay ningún portaaviones en el desembarco de Normandía. Ya se está acabando los colores ya, Sergio, de la cantidad. Evidentemente, de los cuatro, el más capaz de todo es Model. Si hay un general que me cae gordo en toda la historia de las guerras humanas, es Patton. La carrera, digamos, hacia Berlín empieza en junio del 44. La infantería es la que gana la batalla, esta y todas. Pérdidas reemplazadas por los alemanes, 6%. Bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí en un programa muy especial con Antonio Muñoz, que hacía tiempo que no hacíamos un programa juntos, para analizar la batalla de Normandía en profundidad, para analizar cómo fueron pues todas esas pequeñas batallas que poco a poco fueron ganando terreno a raíz del desembarco de Normandía el 6 de junio y que finalmente pues desembocaron en el cerco de Falaise. Y para ello tenemos a Antonio Muñoz. Un saludo, Antonio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Sergio? Un placer, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues pudimos estar ya, va a hace casi un año, hace aproximadamente, fue en marzo del año pasado, hace aproximadamente 9 meses, estuvimos por allí recorriendo el campo de batalla en una experiencia sin duda inolvidable que dio pues origen, ¿no?, a este fantástico documental que dejaré en la descripción para que cualquier persona quiera verlo y así pues meterse en situación de todos los lugares que vamos a nombrar. Pero bueno, ahora estamos aquí para centrarnos en la batalla. Y básicamente, y por poner a la gente un poco en contexto, si te parece, vamos a dar unas pinceladas, ¿vale? Sobre cómo estaba la situación en Europa previo a lo que se les venía encima a los alemanes en el verano del 44. ¿Por dónde Sí. te gustaría que comenzásemos? Bueno, tenemos que pensar una cosa. La batalla de Normandía no está aislada en el contexto estratégico, ¿no?, de la guerra. Es decir, en ese momento Alemania lucha en dos frentes y lucha a la defensiva en dos frentes. Hay el frente oriental y el frente occidental en Francia, porque hay un frente occidental, digamos, en Italia, pero es más secundario. Pero el frente occidental que se va a abrir en ese momento cuando comience el desembarco, ¿no? En los dos lados los alemanes están a la defensiva y están en desventaja. En los dos lados han perdido la batalla de la producción y en los dos lados han perdido la batalla aérea, es decir, los aliados en los dos lados, pero sobre todo de forma más manifiesta en el frente del oeste, los aliados controlan el cielo, lo cual hace imposible, digamos, uno de los elementos clave de los triunfos alemanes, que es la guerra de maniobra, ¿no? Porque claro, si el enemigo controla el espacio aéreo, en una batalla como es la de las guerras modernas, en la que hay una dimensión encima del campo de batalla terrestre, pues es imposible, digamos, maniobrar a gusto, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto hace que los alemanes no van a poder mover sus refuerzos hacia el frente como ellos quisieran. La industria de guerra va a estar castigada continuamente, los aliados pueden abastecer a los movimientos de resistencia, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico pueden atacar las líneas, digamos, de la retaguardia, ¿no?, alemana, etcétera, 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 ¿no? Pero hay que tener en cuenta sobre todo eso, es decir, Alemania pelea en dos frentes y en los dos frentes está en desventaja. Eso significa también que los alemanes no pueden mover a placer por sus líneas interiores, no pueden mover los refuerzos de un lado a otro. Simplemente un apunte. En noviembre de 1943, el que se considera, los historiadores alemanes dicen que es la última, digamos, la última modificación estratégica que hace Hitler a la estrategia alemana, emite la directiva número 51. Hitler emite directivas como guía para la guerra alemana, digamos, ¿no? La directiva número 51 que dice: en el este, básicamente, simplifico mucho, en el este podemos ceder terreno todavía, porque es muy grande y podemos retroceder. Convendría que no, y él de hecho nunca va a dar permiso para ceder terreno, ¿no? Pero en el oeste
las costas de Francia, en las que es inminente el desembarco aliado, están tan cerca del Ruhr y de la frontera alemana que no podemos ceder terreno. Por lo tanto, el peso del esfuerzo de guerra alemán se traslada a partir de noviembre del 41 por orden de Hitler desde el frente del este al frente del oeste. Ahí no podemos ceder terreno. Esto que tú ahora has redondeado en el mapa, digamos, que has redondeado en la frontera, digamos, sería la zona clave por la que los aliados van a entrar, que es el Ruhr y la zona de las llanuras de Alemania del centro, digamos, más pegadas a los Países Bajos. Y la línea que sigue la costa del norte de Francia sería la zona, evidentemente, la zona más evidente que los aliados van a elegir para desembarcar. Que sería o el estuario del Somme, lo que se conoce como el Paso de Calais, digamos, ¿no? Sí, o la costa, sí, que es la zona que está más cerca, está ni a 5 kilómetros, digamos, de la costa inglesa, o bien la costa de Normandía, que es la que finalmente los aliados van a elegir. Podríamos hablar ahora por qué eligen una, por qué eligen otra, etcétera, ¿no? Digamos. Pero lo importante es eso. No sé si... Sí, no, yo por añadir, claro, hay una frase, ¿no?, que dice: cuando los alemanes atacaron a la Unión Soviética en junio del 41, el mundo contuvo el aliento. Y yo ahora aquí voy parafraseando esa frase, yo creo que aquí también, porque este es un mapa de abril, mayo del 44, sí. Y yo creo que en este momento también, no sé si el mundo, por lo menos los alemanes, contienen el aliento en el sentido de que, claro, uno ve el mapa así y dice: hombre, todavía le queda a los alemanes mucho territorio que, ¿no?, que tienen bajo su control, todavía pueden ceder. Sí. Parece que la derrota no es inminente porque la cantidad de territorio que conquistan es brutal, pero es que, claro, el mazazo que se les viene encima con la operación Bagration, que por cierto, tienes un libro sobre eso, pero el mazazo que se le va a venir encima con la operación Bagration en junio del 44 en el frente oriental, en el que van a perder pues prácticamente todo este territorio aquí hasta Varsovia, luego también en Rumanía, ya en agosto, que también van a perder los Balcanes, y luego ya el mazazo que se les va a venir en Francia y tal. O sea, van a pasar de todo el territorio que tenemos en rojo a todo esto que acabo de delimitar yo por aquí burdamente, ¿vale?, en apenas 3 meses. Y a partir de aquí sí que ya se va a ver la puntilla, pero yo creo que hasta junio del 44, previo al lanzamiento de estas 2 operaciones, bueno, una persona positiva, no negativa, podría decir: bueno, todavía queda mucho por jugar, Claro. por combatir. A ver, los alemanes han perdido la guerra. Antes incluso de... O sea, hay un... ahora podrían ser, los alemanes han perdido la guerra. Es decir, la han perdido. No pueden ganarla, no tienen la iniciativa, porque la iniciativa la pierden definitivamente en el verano del 43 en Kursk y en el desembarco de Sicilia. Y luego todo lo que ocurre después agrava la situación de Alemania. Por ejemplo, digamos, lo que ya he contado, ¿no? Pierden la batalla de la producción. Ahora, hace muy poquito, le hice una entrevista a James Holland, el historiador este británico, ¿no? Y contaba una cosa muy curiosa, ¿no? Yo le decía, ¿qué mito te gustaría, digamos, derribar de alguna manera, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que se mantiene todavía? Y él decía: se ha sobrevalorado a los soviéticos y a los alemanes en perjuicio, digamos, de los angloamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los angloamericanos parten evidentemente con una ventaja, que es el dinero, la industria, etcétera, etcétera, pero los alemanes cifraban todas sus esperanzas a ganar la guerra de manera breve, al principio de todo. Hitler no consigue ganar la guerra al principio, tiene que invadir la Unión Soviética, y entonces los aliados van a ganar forzosamente, y con esto, al decir forzosamente, quito de aquí todos los imponderables que tiene la guerra, porque la guerra es un dominio de lo imponderable, de lo inesperado, por decirlo así. Pero más o menos, digamos, si lo inesperado no interviene demasiado, los aliados van a ganar seguro, porque ellos controlan a largo plazo los números, controlan la producción a largo plazo. Es que Hitler ha entrado en guerra con las 3 potencias más grandes de su tiempo: Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entonces, forzosamente por números no salen
por ningún lado, ¿no? Entonces, lo que decía es, o sea, a largo plazo ellos ganaron la guerra de los números y la Segunda Guerra Mundial es una guerra a largo plazo. A largo plazo. Pongo un ejemplo. En 1916, cuando los dos directores de la guerra alemana, que son Hindenburg y Ludendorff, después de ganar en el este, de ganar aparentemente, porque llegan al oeste, ven la batalla del Somme, ven el campo de batalla, y los dos, que son dos grandes pensadores estratégicos alemanes, que quizá en la Segunda Guerra Mundial los alemanes carecen de uno de ellos, dicen, esto es una guerra de material, ¿no? Una material Schlag. Alemania no puede ganar esta guerra. Hay que replegarse a la línea Hindenburg. Y entonces los aliados durante 1917 sobre todo se van a estrellar contra la línea Hindenburg en unas grandes batallas de aniquilación que finalmente van a romper los aliados, pero solo después de que los alemanes lancen una última ofensiva en 1918 que los desgasta definitivamente. Y aún así los alemanes han ganado la guerra en Rusia por el colapso de la Rusia zarista y el desorden que tiene la guerra, por el golpe bolchevique, etcétera, etcétera. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial Hitler no tiene eso. Es decir, Stalin no se ha hundido, todo lo contrario, está más reforzado que nunca, ¿no? Y en cambio, no se repliega una línea Hindenburg, ni siquiera al Sena, por decirlo así, y muchísimo menos a la frontera alemana. Y los aliados, cuando desembarcan en Normandía, tienen la oportunidad de atrapar al ejército alemán en una gigantesca mandíbula, en una batalla de desgaste que los alemanes no pueden ganar, y la machacan. Solo los alemanes prácticamente se salvan en el último extremo por la torpeza y por la falta de costumbre que los aliados tienen en una batalla de cerco, que digamos, es como la especialidad, digamos, de la casa alemana, para entendernos. Pero en cambio los soviéticos, que habían sido como mucho más prudentes, porque los alemanes les han metido cada hostia que no vean, cuando lanzan Bagration no desaprovechan esa oportunidad, es decir, aniquilan al grupo de Jetos Centro en ese balcón bielorruso que Hitler se había negado a evacuar y que además se había negado a evacuar bajo el consejo de Model, incluso, que no creía que se lanzaría el ataque en el balcón bielorruso. Simplifico mucho, ¿eh? De todas maneras, Sí, sí. por cuestiones de tiempo, porque aquí, pues, podría ser aquí esto enciclopédico, ¿no? Explicar todo esto. Sí. Pero básicamente es eso. En 1916 los alemanes habían adoptado una estrategia quizá mucho más racional en ese sentido. En 1944, 1945 no van a pelear hasta el fin por cuestiones que tienen mucho más que ver con el prestigio y la supervivencia del régimen que no con los cálculos racionales militares. Y en cambio, tienen enfrente dos grandes máquinas militares e industriales que obran de manera mucho más racional. Y cuidado, es que no solo obran de manera mucho más racional, es que la Alemania de Hitler se ha convertido en un factor accesorio en la política de estos dos bloques, porque de lo que se está dilucidando ahora es quién se va a quedar con el trozo de pastel más grande en Europa. Porque cuando pone un soldado aliado el pie en la playa en Omaha o el soviético un pie en Polonia, lo que estamos hablando ya es de la primera batalla de la Guerra Fría. Y Hitler, por decirlo así, es aquello de apártese que nosotros vamos para allá, a ver quién llega antes a Berlín, literalmente, ¿no? O sea, no Sí, sí. ha cambiado. Es decir, en último extremo los aliados ya dices, bueno, Sí, sí. los Sí. otros, el pescado ya está vendido en ese sentido, ¿no? Sí, sí, esto obviamente ya se va a ir acelerando, ¿no? Conforme vayan avanzando y ya yo creo que Stalin entra un poco no en pánico, pero bueno, que se entienda. Siempre tendemos a exagerar, pero cuando ve a los aliados avanzar después de cruzar el Rin, después de la bolsa del Ruhr a toda velocidad y que no hay prácticamente oposición, no encuentran oposición los aliados occidentales en su avance ya hacia el Elba, Stalin convoca a Zhukov y a Konev ahí en Moscú y le dice, señores, hay que atacar ya Berlín, que se nos Sí, adelantan los estadounidenses y tenemos que ser nosotros y tal, y hay que atacar con toda la brutalidad y potencia de fuego, sin importar bajas, sin importar nada. Y eso obviamente sí que es una batalla, como tú dices, ya casi de la Guerra Fría, pero sí, bueno. sí.
Pero que la carrera, digamos, hacia Sí, Berlín claro, empieza aquí. empieza en Claro, junio del claro, claro, 44. claro. O sea, tú piensas que, por Sí, sí. ejemplo, había había, por ejemplo, un plan, la Operación Rankin. Era una operación aerotransportada aliada para lanzar tropas aerotransportadas, por ejemplo. Ese mismo nombre clave se le dio a varias operaciones, ¿no? Una para tomar el Le Havre, por si los soviéticos colapsaban en el frente del este. Luego para lanzarla encima de París. Luego había varias operaciones, digamos, o bien para ayudar o bien para adelantarse a los soviéticos, ¿no? Sí, sí. Eran operaciones, yo he visto la orden de operaciones firmada por Montgomery de la operación Rankin, ¿no? Con varios objetivos diferentes. Pero sobre todo esto, guerra en dos frentes, Alemania está como derrotada. Pensemos, por ejemplo, el papel de la Kriegsmarine en el desembarco. Es de broma. Casi que causa más bajas en aquella pequeña ataque que hacen contra las prácticas de desembarco, la operación Tiger, ¿no? Algo así se llama, creo. Operación Tiger, sí. Que no el día del desembarco. El día del desembarco se encuentran un muro que protege la flota, ¿no? La Luftwaffe también. Porque, por ejemplo, la Luftwaffe ha sido sangrada en la operación el Argument, que más que una operación es la gran batalla esta aérea encima de Alemania para sangrar a la Luftwaffe, ¿no? Para atraerla, digamos, a una batalla de aniquilación, ¿no? Y luego, aparte, los planes de engaño, por ejemplo, Fortitude, Bodyguard, planes... Es decir, los aliados ganan todas las batallas de una... Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Normandía, la batalla de Normandía, es una batalla como se haría, como un ejército actual la haría. Es una batalla librada como un ejército actual la haría, ¿no? Mientras que las victorias alemanas se parecen más a victorias, digamos, de la Primera Guerra Mundial, para entenderlo, ¿no? Sí, a ver, está claro que Simplificando, ¿eh? Sí, no, claro, pero que está claro que los aliados efectivamente cuentan, para el desembarco en Normandía, cuentan con las fuerzas terrestres, con la aviación y con la marina, y los alemanes solo cuentan con las fuerzas terrestres. Claro. Si nos ponemos a contar una por una todas las divisiones, esto es previo a la batalla, si nos ponemos a contar todas las divisiones que los alemanes tienen desplegadas aquí, pero que me refiero antes de que haya combate, o sea que porque aquí decimos, no, el segundo frente se abre el 6 de junio, sí, efectivamente, pero antes de que se abra ese frente, aquí ya tenemos a 60 divisiones, aproximadamente 60 divisiones que se hay de pronto desplegadas en Francia que no están en Rusia. Es decir, que sí, que si bien se abre, y me falta Italia, por cierto, pero, o sea, y ya, bueno, ya no decimos nada de Noruega, en fin, los Balcanes. Los Balcanes, o sea, que quiero decir que pese a que el segundo frente como tal no se ha abierto de forma práctica, pero el ejército alemán ya está contando aquí con una guarnición que no le está disponible en otro sitio. Y aquí lo teníamos apuntado, aquí tenemos el despliegue defensivo alemán, ¿vale? Lo voy a ampliar. Como vemos, la concentración de de divisiones de infantería es mayor aquí en esta zona del paso de Calais de infantería, mientras que en Normandía pues hay menos divisiones, obviamente. Y menos mal que lo que comentabas de la Operación Tigre, que si no recuerdo mal fue el 28 de abril aproximadamente, que tras esa operación Hitler dijo, no, envíen otra división, ¿no? Que se envía aquí la 91 de la Luftwaffe un poco al interior de Cotentín. Si no, tan siquiera hubiéramos tenido solo 3 divisiones de infantería más la 21 Panzer aquí en la zona atacada, que no es nada. O sea, que este es el despliegue. Y luego, y si te parece, podemos entrar a valorar esto, el despliegue alemán. Como veis, tenemos a las divisiones de infantería más o menos de forma gradual en la costa, en primera línea, y luego tenemos una serie de divisiones Panzer que están en retaguardia, que aquí están marcadas, si os fijáis, como en un rojo más fuerte y con un símbolo circular dentro del cuadro, ¿no? Que aquí tenemos, pues, bueno, la Listandarte, la segunda Panzer, T-16, la Hitlerjugend, la 21, la Panzerlehr, tal, pero no están en primera línea, quitando la 21, que tal vez está en la que más cerca está, cerca de Caen, pero el resto está en retaguardia, preparada para salir para un lado o para salir por otro, depende de donde se produzca el ataque. ¿A ti te parece, Antonio, esta configuración acertada por parte de los alemanes? Bueno, había el ejército en el oeste, en
el ejército alemán en el oeste tenía un hándicap que era, por ejemplo, en la media de edad, ¿no? Eran hombres más mayores, ¿no? Mientras que sobre todo los norteamericanos tenían muchísima juventud, digamos, ¿no? Esto influye en el nivel de la prestación que puede hacer, que puede dar una persona en combate, en un combate continuado, ¿no? Luego tenían muchísimos batallones que prácticamente se esfuman los primeros días de la batalla procedentes del este. Los Ostbataillon estos, ¿no? Sí, sí, Que tienen una fiabilidad a cero, prácticamente, ¿no? sí. Luego, una cosa que tenía el ejército alemán de la época es que había 70.000 marcas de coches, 50.000 marcas de camiones, que la gente del escalón pues se volvía locos, ¿no? Y tal. Y luego está la famosa muchas de las divisiones que están ahí en el litoral son 700, o sea, son divisiones de posición muy estáticas, ¿no? Que gran parte de su capacidad de movimiento se basa en bicicletas, ¿no? Que no es lo mejor para moverse cuando están, en fin, cuando hay tanques por las calles, digamos que en bicicleta es un poco chungo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia, la densidad de defensa entre el paso de Calais y el lugar donde desembarcan en Normandía, ¿no? Por ejemplo, en el paso de Calais hay 3,8 piezas de artillería por kilómetro y cada división cubre un sector de unos 40 kilómetros. Mientras que en Normandía hay 0,6 piezas por kilómetro y cada división cubre 64 kilómetros, es decir, 24 kilómetros más de distancia. Es decir, está muy bien escogido el, sector, ¿no? Aparte que el sector está cogido de mucho tiempo antes, incluso cuando hay aquel Estado Mayor que se llama Cossack, ¿no? Que es antes de que Eisenhower tome el relevo, porque el Cotentin tiene un puerto que es Cherbourg, para apoderarse de ese puerto y utilizarlo como nudo, digamos, de comunicaciones, y tiene su ala izquierda cubierta por el Orne y la aglomeración, digamos, de Caen, digamos, ¿no? Es decir, que está muy bien cogido, está más lejos del poco paraguas aéreo que le queda a los alemanes, y en cambio Gran Bretaña, que es un gran portaaviones, ¿no? Terrestre, opera como base. No sé si dices, ¿por qué no se utilizan portaaviones en el desembarco de Normandía, ¿no? Cuando los americanos tenían tantos, ¿no? No hay ningún portaaviones en el desembarco de Normandía. Bueno, porque es Gran Bretaña el portaaviones, de hecho, ¿no? O sea, todo el sur de Gran Bretaña está cuajado de bases aéreas, ¿no? Entonces, luego están el famoso debate sobre cómo utilizar los Panzer, ¿no? Es el famoso debate que desde entonces se han vertido ahí litros, ¿no? de tinta, y que durante la época incluso los generales alemanes echaron la culpa unos a otros, ¿no? Había dos teorías. Rommel, la teoría de Rommel, y la teoría de von Schweppenburg, ¿no? Se llama Schweppenburg, ¿no? El jefe del Grupo Panzer Oeste, sí. El Panzergruppe Oeste, ¿no? Sí. Digamos, Schweppenburg era un hombre de Guderian y Rommel era un hombre de Rommel, digamos, ¿no? Rommel, lo que no usemos al principio, es decir, hay que batir a los aliados en la playa. Y Schweppenburg, que era un hombre de Guderian y por su misma concepción, un hombre del este, del frente del este, digamos, era una reserva para ver por dónde van los tiros, por dónde los aliados van a lanzarse y entonces atacar. Bueno, en fin, hay muchísimas teorías sobre esto. Yo creo que Hitler no se decide ni por una ni por otra y le da a Rommel la mitad de las divisiones Panzer, y a Schweppenburg le dice que se reserve la otra mitad. Yo creo que a las alturas a las que estamos, tanto daba una cosa como otra. Yo creo. Pero claro, las cosas pueden dar muchas vueltas. A lo mejor hubiera tenido más dificultad al principio la cabeza de playa con la opción de Rommel. Puede ser. Sí. Pero la prueba, el tema es que, por ejemplo, la 21 Panzer y elementos de la 12 Hitlerjugend consiguen lanzar ataques locales en el primer, segundo día, pero realmente son clavadas al suelo por la aviación aliada. Sí. Realmente, ¿no? La otra versión mantén una reserva, digamos, esperando a por dónde van los tiros. La aviación aliada también hubiera intervenido en ese sentido. Y hay que tener en cuenta también
las Panzer podían haber quizá contraatacado si hubieran conseguido puentes para llegar al lugar, pero que sin infantería, por ejemplo, también son bastante... Sí, sin infantería, no en el sentido de la infantería que llevan las Panzer, sino sin más divisiones de infantería. Y, por ejemplo, la tercera división paracaidista alemana que viene de Bretaña tarda 6 días en llegar a Normandía. ¿Por qué? Porque los ataques aéreos han destruido los nudos ferroviarios, etcétera, etcétera. Es decir, que los alemanes ya parten, independientemente de dónde pongan las Panzer o no pongan las Panzer, ya parten de la base de que lo que se dice ahora en estrategia moderna, van a llegar a un campo de batalla que se les ha denegado el acceso. ¿Sabes? O sea, es que está muy bien planificado lo otro. A la Panzerlehr la despedazan, que está aquí, como veis aquí, un poco al sur de Chartres y arriba de Tours. La despedazan en el camino de ir a Normandía, la despedazan, y Bayerlein, hay muchas llamadas que le hacen sus superiores de decir, muévase, tiene que llegar acá en no sé cuántas horas, y le dice el otro, hombre, pero ¿qué quieren? ¿Que me mueva por el día? Y le dicen, sí, claro, tienes que marchar por el día también, no solo por la noche. Y dice, no, si voy por el día me van a machacar. Y dice, ya, pero tienes que llegar. Y le hacen un montón de bajas a Bayerlein, como tú has dicho, a la 12 tiene muchas dificultades para llegar, y realmente lo que llega simplemente sirve para frenar a los aliados al norte de Caen, y bueno, ya hay las que vienen desde más lejos, o ya no te digo nada, ¿no? Claro. Toda esta que tenemos aquí. Digamos, cerca de lo que es el campo de batalla normando, los alemanes tienen, para poder enviar al campo de batalla, tienen 27 grandes unidades. Pues estas unidades van a tardar muchísimo tiempo. Por ejemplo, la 17ª Panzergrenadiere de la SS, ¿no? Que entra en servicio, entra en contacto con los paracaidistas americanos en Carentan, ¿no? Digamos, en la primera etapa de la batalla, que es el aseguramiento de la cabeza de puente, ¿no? La Berlichingen, sí. Sí, esa. Pues esta llega a trocitos. Llega a trocitos. Lo que pasa es que los alemanes, digamos, no son como Montgomery, que se espera a concentrarlo todo, sino que conforme va llegando, van lanzando. Pero tampoco pueden, en ese sentido, lo que hace es que llegan trocitos. A cuentagotas. Ya a cuentagotas. Este es el principal, o sea, digamos, es eso, es un campo de batalla en que a los alemanes se le ha denegado completamente constituir una fuerza de reserva. Y luego ya no digamos, aparte de eso, otro elemento esencial, porque al principio están muy equilibrados en términos de grandes formaciones, pero que es una cosa esencial, que es el abastecimiento. El abastecimiento, es decir, los aliados, a pesar de que, digamos, desembarcan en la playa, y luego aparte el puerto de Arromanches, los Mulberry, etcétera, y Cherburgo, desde el principio ganan la batalla del abastecimiento. Esto es clave, ¿no? Tengo aquí una chuletilla aquí, que es el aprovisionamiento de una división blindada de cada bando, ¿no? Es una media, ¿eh? Esto es una media. Bueno, lo he sacado de un libro de infografía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. La décima Panzer de la SS, la Hohenstaufen, ¿no? Creo que es la... No recuerdo si es la Hohenstaufen. No, es la Frundsberg. Bueno, la décima Panzer de la SS necesita de necesidades diarias para combatir 353 toneladas de abastecimiento, que ya dice una salvajada, que son 73 toneladas de munición, 170 toneladas de gasolina, 100 toneladas de piezas de recambio, 40 toneladas de víveres. Es decir, 350 toneladas. ¿Cuánto le llega realmente de media durante la batalla? 115 toneladas, es decir, solo el 32,6%. Claro, si no hay pieza de recambio, el Tiger dice, va a pegar un pepinazo, tío, va a buscar. Es que no hay. Bueno, no hace falta explicarlo. La segunda división acorazada norteamericana, el equivalente, digamos, necesita 655 toneladas para combatir. Es decir, el doble de la otra, ¿eh? Porque claro, tiene más tanques, tiene más de todo. Ahí no hay un peatón, y además la división Panzer esta de la SS ya viene debilitada de años y años, ¿no? Necesita 655 toneladas. Pues los americanos son capaces de proveerla del 60% de lo que necesita, es decir, de 393 toneladas. Es decir, que incluso necesitando el doble,
ellos son capaces de proveerle incluso más de lo que tiene la Frundsberg, etcétera, etcétera. Es decir, ya desde ese momento los aliados ganan la batalla desde el principio. Totalmente. Eso mismo ya es crucial. Luego, otra cosa, por ejemplo, el desgaste de la infantería. En las batallas de julio, que julio es crucial. En la batalla es crucial. En julio se producen, digamos, todos los intentos de Montgomery de romper el frente en Caen, todas las batallas que se llaman Epsom, etcétera, 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 etcétera. Este mapa está muy bien, este mapa. Sí. Y por el otro lado, la gran batalla en el Bocage, que los norteamericanos giran hacia el noroeste y conquistan Cherburgo, y al mismo tiempo consiguen, digamos, apoderarse de Saint-Lô, que es como la llave, la ciudad llave en el flanco derecho y tal, porque toda la batalla se explica en términos de compensatorios entre dos grandes polos de atracción de la batalla, sí. Caen y Saint-Lô. Sí. ¿No? Yo por hacer un breve resumen, voy a pasar un segundo. No, este mapa no es, perdón, el que tenía antes, que es este. Si nos fijamos aquí vemos el plan aliado, la previsión de avance. Vemos aquí día D más 7, esta línea. Luego tenemos por aquí día D más 35, es decir, que esto tenían pensado tomarlo mediados de julio. Sí. Luego vemos aquí día D más 60, esta línea. Y ya día D más 90, ya llegamos a París, que día D más 90, pues es principios de agosto. Y es curioso porque realmente no van a cumplir lo que es este trocito por trocito sin parar, ¿no? Sin prisa pero sin pausa. Van a estar así, o sea, día D más 7 que se habían fijado, incluso menos, más o menos va a estar aquí, se va a mantener durante aproximadamente todo junio y todo julio, y luego ya va a ser al final, ya en agosto, cuando entonces sí, de repente hacen prácticamente en 2 semanas más de lo que han hecho en los 2 meses anteriores en cuanto a avance. Obviamente, esos 2 meses previos en la batalla de Normandía, encorsetados en todo lo que es, pues, el territorio de Normandía, obviamente su papel ha sido desgastar a los alemanes, y una vez que los desgastan y ya no tienen capacidad los alemanes para seguir oponiendo resistencia, entonces a toda velocidad llevan a cabo este avance, y es curioso porque llegan a París exactamente prácticamente en la misma fecha en la que se habían previsto. Lo que pasa es que es un avance que pasa prácticamente del 0 a 100 en un par de días. Sí. Pero bueno, sí. Y luego ya por explicar brevemente, ya nos ponemos en situación lo que tú estabas comentando aquí con este nuevo mapa, efectivamente, o sea, la batalla de Normandía, como estaba explicando Antonio, tiene 2 ejes de avance. El eje británico-canadiense, ¿vale? Que estaría pues aquí, que va a estar golpeando contra Caen. Y luego tenemos el eje estadounidense, que en un primer lugar, pues se van a centrar en conectar las 2 cabezas de puente, la de Omaha y la de Utah. A partir de aquí, cortar la península de Cotentin, asegurar el puerto de Cherburgo, y una vez que lo tienen asegurado el puerto de Cherburgo para finales de junio, todo el eje de avance, que esto ya lo que tú estás comentando de julio, todo el eje de avance en julio se va a centrar en romper por Saint-Lô, mientras los británicos rompen o intentan romper en Caen, ¿verdad? Es lo que estabas comentando. Además, iba el dato del desgaste de la infantería en julio, y ahora paso a explicar esto. En este momento crucial que es julio, ¿no? Que digamos todo el mundo pierde los nervios, ¿no? Que es pérdidas sustituidas, reemplazadas por los norteamericanos, 101%. Uf. Pérdidas reemplazadas por los británicos, 80%. En la infantería, quiero decir. Sí. La infantería es la que gana la batalla, esta y todas. Pérdidas reemplazadas por los alemanes, 6%. O sea, no hay nada que cortar ya. O sea, no hay nada. Es que los alemanes combaten con restos, ¿no? Entonces, en el momento que les dan el ¡pum!, aquel bestia, los alemanes se derrumban. Aparte que como en este equilibrio, luego Hitler decide ponerlo toda la carne en el asador en el mismo frente, cuando rompen, no hay nada detrás. Esto es lo que venía a explicar antes con todo este rollo de la línea Hindenburg y Ludendorff. Cuando los alemanes se repliegan en 1916 y los otros tienen que avanzar para ir a encontrarlos a un sitio que está perfectamente preparado. Pero en cambio aquí, cuando los alemanes colapsan,
en Avranches, etcétera, etcétera, no hay nada preparado detrás. Es decir, los aliados, es que además dicen, pues no hay nadie, o sea, que pasamos, que llegamos a Moscú, o sea que no hay nadie delante. Sí, y tiran para adelante y tal. Pero eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, Sí, sí. si no quiero recordar mal, Montgomery, que a Montgomery le interesaba el tema de cuántos días me he retrasado, ¿no? Porque esta cosa era 34 días sobre el calendario previsto. Que luego tampoco, porque a París llegan el 25 de agosto, ¿no? Sí. Aunque recuerda que lo que nos contaba, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el del museo de allí de Mont-Dormel, ¿no? Que estaban entrando en París y todavía había alemanes resistiendo en la bolsa de Falaise. O sea, claro, porque es que Stefan. Stefan Junot, creo que sí. Pues es que los sobrepasan, es decir, es que tira para adelante, ¿no? O sea, el segundo ejército británico bate el récord de carrera de Guderian cuando en el 40 rompen el Sedan, o sea, van mucho más rápido. Por eso toda esta especie de optimismo ciego sobre el tema de que luego genera pues este desastre de Market Garden, el fracaso de Market Garden, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Pero sí. es que dice, pues que se colapsa totalmente. O sea, no es. También, otra vez volviendo a lo mismo. Ya lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos, los ejércitos siempre miran al pasado para intentar dilucidar a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, claro, dicen, Alemania se va a caer como en noviembre del 18 y van a capitular. Pero claro, es que está Hitler, no está el Kaiser. Y además no hay una sublevación interna como en la Alemania de 1918, ¿no? O sea, Hitler tiene perfecto control sobre todos los aparatos del Estado, digamos. Además, Sí. hay que añadir una cosa, no hubo un atentado contra el Kaiser en julio lo cual aún refuerza más el régimen nacionalsocialista, digamos, ¿no? Hay muchas cosas Sí. en diferentes, ¿no? Yo por incidir un segundo en lo que has dicho de los suministros, que ha quedado pendiente para que los espectadores se hagan una idea. Vamos a ver, lo hemos comentado antes, también lo enseñamos ampliamente en el documental. El punto principal en el que van a descargar material los aliados va a ser aquí en Arromanches, en un puerto artificial espectacular que montan aquí. Van a montar otro en Omaha, lo que pasa es que el de Omaha ve una tormenta de cara al 18 y 19 de junio y desmantela el puerto, por lo tanto únicamente van a conservar el de Arromanches. En Arromanches, has comentado tú antes de que más o menos cada división se le da unas 300 toneladas. En Arromanches más o menos se descargan unas 7.000 y pico toneladas al día, mientras que en el resto de playas, en Utah, en Omaha, en Juneau, en Sword y tal, aproximadamente también se sigue descargando con unos barcos que vienen, se llama el ST, vienen, se ponen en la arena, se quedan varados, se abren unas compuertas, sale todo por la parte de la proa del barco, ¿no? Por la parte delantera, se esperan a que suba la marea otra vez, dan marcha atrás, vuelven, van otra vez a los puertos ingleses, cargan y así están sin parar. Y entonces, en Arromanche más o menos unas 7.000 y pico toneladas y en el resto de los otros 4 puertos de esta manera así tradicional o más rudimentaria, más arcaica, otras 7.000 y pico. O sea que en total están descargando unos 15.000 toneladas de suministro al día. Claro, necesitan tomar el puerto de Cherburgo porque ese era el principal hándicap de Normandía, que solo tiene el puerto de Cherburgo. Y los alemanes, por supuesto, antes de cederlo, lo dinamitaron completamente y demás. Y Sí. por aquí también, en Cherburgo, una vez que lo toman, a finales de junio, principios de julio, los aliados querían montar un oleoducto, o sea, una tubería submarina para empezar a traer todo el combustible directamente Sí. por esa tubería sin necesidad de estar cargándolo en un barco, descárgalo, llévalo, tráelo, tal, sino directamente un grifo, una manguera, las 24 horas del día abierto. Lo Sí. que pasa es que hasta agosto no lo pueden poner operativo, que esta es la gran también paradoja de Normandía, y es que cuando ya se ponen al 100% de descarga de suministro es justo cuando rompen el frente. Sí, sí. Y aparte hay las prioridades. Es decir, como se había atascado la batalla Sí. en Normandía, digamos, la prioridad era la munición. Y se había dejado en segundo orden la gasolina. Luego, cuando tienen que empezar la persecución, los escalones de suministro, han estado trayendo munición, sobre todo de artillería, porque la artillería, digamos, es el rey de la batalla, ¿no? De la batalla de una guerra de estas de total, ¿no? De aniquilación. Sí. Entonces, falta gasolina. Y cuando los blindados aliados avanzan, todo el rato
todo el rato, lo que demandan es gasolina, ¿no? Luego también hay aquel Pluto, ¿no? Pipeline, este oleoducto que está Sí. anclado en el lecho del mar, porque suministran también Ujú. gasolina, ¿no? Y tal, que la gente del mercado negro francés va a perforar Sí. este oleoducto, ¿no? Y la policía militar alemana, norteamericana o británica, fusila directamente a la gente que encuentra haciendo agujeros. Ahí porque si Claro. no, aquí os hacen agujero y sigue saliendo el chorro, ¿no? Y no. Creo que comentaste que una división blindada americana que hace unos 300.000 litros de gasolina diario Una en salvajada. campaña. 300.000 litros, o sea que son 300 toneladas. Sí, 300 Solo el toneladas. suministro de eso. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, es que la guerra. Claro, es que además tiene una división norteamericana blindada o mecanizada, digamos, ¿no? Tiene miles de vehículos. No tiene ningún peatón. Ningún peatón. Es decir, es un ejército como lo consideramos actualmente, ¿no? Un ejército hipermecanizado, un ejército, digamos, de las potencias de la OTAN. Es un ejército de la OTAN. A lo que más se parece es a un ejército de la OTAN. Mientras que los alemanes tienen un ejército como a 2 tiempos. Mejor dicho, a 3 tiempos. Tienen un ejército de divisiones de posición que prácticamente son aniquiladas, ¿no? En un primer momento en el ataque. Luego tienen un ejército de infantería que se parece a un ejército de 1914 y luego un pequeño núcleo de tropas mecanizadas que son las divisiones Panzer, en las que en último extremo los alemanes tienen la esperanza de que puedan rechazar la invasión, Ujú. pero que, lo que hemos dicho, les es denegada la capacidad de maniobra por el, el hiperpoder aéreo aliado, ¿no? O sea, Sí, sí. que no Pues hay. mira, sí, sí. No, no, pues con respecto a este tema de las diferentes divisiones que tiene Alemania, este es un mapa, lo pone aquí la fecha, 30 de junio, ¿vale? 30 de junio del 44, o sea, previo a lo que ya acaban de tomar Cherburgo, ¿vale? Aquí se ve la toma de Cherburgo. Y esto es un poco el frente que se crea aquí. Si nos damos cuenta, hablando de calidad de divisiones, y no es que yo quiera romper una lanza a favor de Montgomery, pero ¿qué quiero decir? Que claro, que siempre se dice, no, es que Montgomery tal, incompetente, inepto, no sé qué, no sé cuántos, que no avanzaba, que tal, pero sí que es verdad que si vemos, digamos, dónde estaban las divisiones alemanas más potentes, están en el sector de Montgomery, a excepción de la Das Reich, que sí que va a estar en el sector estadounidense, pero quitando la Das Reich y la Berlichingen, todo lo potente que tiene Alemania, estas divisiones mejor dotadas, es que están aquí en Caen. Las tenemos Sí, aquí. claro. De Panzer hecho, sí, yo creo que esto es antes de Epsom. Porque Epsom es el 30 de junio, es Epsom. mm. Claro, a Se ver, está sí, sí, mira, se está lanzando, está aquí. Se está lanzando más o menos justo en este esto es, momento, está esta finalizando. punta, exacto, esta punta es Epsom, Sí, es que esto, va a fracasar, porque todas las ofensivas mm. de Montgomery en Caen van a fracasar. Em, Esto tiene una explicación, que sobre esto igual también se han vertido millones de litros de Sí, tinta, más que sobre el tema de los Panzer, ¿no? Y es sí, el tema, no sobre si Montgomery es, como dice una de sus biografías, el Master of the Battlefield, que es ¿no? Claro, naturalmente de uno de sus agiógrafos totales, ¿no? O si era un necio que no se enteraba de nada. Eh, la idea original, o sea, una cosa que es, por si no lo sabe la gente, Montgomery es el jefe de la batalla terrestre, de hecho, ¿no? Y en gran parte el autor del plan de invasión a nivel de dónde tenemos o sea, cuántas divisiones necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el jefe del plan de la batalla terrestre y el autor del plan terrestre, ¿no? Entonces, eh, estos dos grandes núcleos de maniobra de lo que estamos hablando, que están organizados en torno a Saint-Lô, los americanos, y Caen, los anglo-canadienses, originalmente se producen porque el plan de Montgomery quiere fijar
por decirlo así, a las divisiones alemanas de maniobra, las divisiones Panzer alemanas, quiere fijarlas en torno a Caen, que él cree que ya la habrá tomado el primer día del desembarco y que no la toma el primer día. La toma mucho más tarde, un mes y pico más tarde, si no me equivoco. Y entonces, luego, digamos, aprovechar este trampolín, o sea, utilizar la zona de Caen como trampolín vía Falaise hacia la llanura del centro de Francia para atacar en dirección hacia el corazón de Francia. Y, en cambio, los norteamericanos deben operar como un ala móvil, ¿no? Digamos, Caen es, por decirlo así, como una bisagra en la cual el ala derecha de Montgomery, que son los norteamericanos, que son Bradley, digamos, debe utilizarla como un giro, por decirlo así, para tomar a los alemanes por la espalda, como una especie de golpe de guadaña a lo Manstein. Esto que tú, exactamente, esto que tú trazas, ¿no? Digamos. Es decir, desembarco, consolidación de la cabeza de playa, batalla, digamos, de desgaste, perforación por Caen. Los alemanes no saben a dónde qué hacer, si retroceder o combaten. Digamos, si retroceden, entonces tanto Montgomery como Bradley pueden avanzar, ¿no? Si no retroceden y quedan fijos, entonces el ala derecha, que es la gran flecha esta que curva, los envuelve por detrás. Esto más o menos, pero más o menos, es lo que va a pasar finalmente, más o menos. Y encima los alemanes, bueno, Hitler ayuda a los aliados porque cuando los norteamericanos rompen en la zona de Saint-Lô y avanzan hacia Avranches en Cobra, el 25 de julio, que digamos es como el momento de la gran ruptura aliada, pero que no se produce en Caen, sino que se produce aquí en las flechas verdes que tú trazas, encima, incluso para facilitar, para ponerles más fácil las cosas a los aliados, Hitler insiste en lanzar una contraofensiva que es la contraofensiva de Mortain, ¿no? La operación Lüttich. Lüttich es Lieja en alemán, ¿no? Porque se cumplía el aniversario de la toma de los fuertes de Lieja, ¿no? En 1914. Y entonces, claro, al atacar los alemanes en dirección para cortar la progresión norteamericana en dirección a la base de la península de Cotentin, hacia Avranches, claro, los alemanes avanzan, una parte de las unidades avanzan demasiado hacia el oeste. Y cuando finalmente los aliados en los dos lados estrechen la mandíbula en dirección ahí, o sea, exacto, o sea, Montgomery lo rojo por aquel lado y ya se están acabando los colores ya, Sergio, de la cantidad de eso. Por el otro lado también la otra flecha, pues los alemanes van a quedar atrapados en medio y va a ser el comienzo, digamos, de lo que se considera la bolsa de Falaise. Una cosa muy, que si lo recuerdas, una cosa que a mí me llamó la atención, porque una cosa, digamos, es verlo en mapa y otra cosa es verlo in situ, que lo pudimos ver allí, ¿no? Con Stefan, ¿no? Era el sitio tan estrechito por el que finalmente los alemanes, bueno, por el que habían quedado confinados, que lo recorrimos en coche, casi prácticamente, ¿no? La zona, y el sitio por el que tenían que escapar, que es literalmente una pasarela. O sea, es que yo me quedé, pensé, ostras, ¿no? O sea, es aquel sitio por el que tenían que escapar, ¿no? O sea, era una pasarela por un riachuelito, finalmente, ¿no? O sea, esa flecha roja, digamos, que se escapa, ¿no? En dirección hacia, con el mapa ahora que tú pones, ¿no? Y ahí quedó en medio el ejército alemán en Normandía, o sea, el 7º ejército alemán, que era el que primero había combatido desde el principio del desembarco, y luego el 5º ejército blindado, que era un ejército que se había formado a base de los refuerzos que habían traído del Pas de Calais, más las unidades blindadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí quedó encerrado todo dentro. Y los aliados, pues prácticamente lo que hicieron fue destruir todo su material pesado. Los soldados, quizá la mitad de lo que había encerrado sí que pudo escapar, pero que se fueron con lo puesto, básicamente, ¿no? O sea, digamos, la batalla de Normandía acaba con un episodio que se parece mucho más a la aniquilación del ejército iraquí en la primera guerra del Golfo,
cuando los pillan allí que se retiran de Kuwait, ¿no? Y la aviación aliada los destruye, ¿no? En la autopista, salvando la distancia de la capacidad de destrucción, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Sí. Que no con una batalla que los alemanes, me imagino que soñaban como una especie de una mezcla entre resistencia en la playa y contragolpe, y Montgomery pues imaginaba como lo que él era, que era un general de la Primera Guerra Mundial, como una serie de asaltos progresivos, ¿no? de por etapas, ¿no? También en el caso de Montgomery, porque ya lo hemos dicho 150.000 veces esto, siempre digo lo mismo, ya me repito, como los abuelos, ¿no? Bueno. Que es que los ejércitos no cambian de doctrina así, como yo, ¿sabes? Como la gente que dice, como cuando hace calor que te pones un polo y por invierno te pones un abrigo, ¿no? Y es que los ejércitos no cambian de doctrina. Los ejércitos combaten con la doctrina que sus oficiales han enseñado, han aprendido, ¿no? A lo largo del tiempo. Y Montgomery es un general, aparte de aquel que decía que era un hijo muy bien preparado, ¿no? El canadiense, ¿no? Pero que es cierto, también eso, tenía razón el canadiense, pero era un general de Estado Mayor muy, muy, muy cualificado y concebía las batallas como habían sido las batallas británicas en el asalto a la línea Hindenburg. Quiere decir, unas batallas perfectamente planificadas, con una gran barrera de artillería que abría paso. ¿Y por qué? Porque Gran Bretaña iba corta de efectivos humanos. No podía derrochar infantería. No podía derrochar infantería. Por ese sentido, economizaba hombres, ¿no? Y por ese sentido era muy querido por sus tropas. Los norteamericanos lo querían menos, pero Por cierto, un gran bocazas también. A colación a esto último que has dicho de la doctrina, el otro día entrevisté a José Antonio Peña Arpero, que es un hombre que tiene una serie detrás del mito y tal, sobre la batalla de Kursk. Estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué atacan los alemanes en Kursk? No sé qué, para allí, para acá. Y dice José Antonio, como dice Antonio Muñoz, los ejércitos tienen una doctrina que no se pueden quitar con una camisa, como una camisa de un día para otro, tal. Por eso los alemanes son un ejército ofensivo y tienen que atacar, y es impensable quedarse a la defensiva en el frente oriental en el 43 con toda la potencia que contenía. Claro, bueno, es que a ver, es un saliente, ¿no? Hay un saliente, ¿no? Es un saliente, y claro, es que ponen en el saliente pone alemanes. Un saliente, ¿no? Los tíos van mirando el mapa y dicen, hostia, un saliente. No vean, ¿no? Sí. Claro. No, porque es que me llama la atención porque justo has dicho tú, lo repito, pero fíjate que ya... Sí, bueno, es muy... que no es mío esto, ¿eh? Esto es de Robert Chitino, ¿no? Que explica muy bien el tema la importancia de la doctrina, ¿no? En el pensamiento, en el pensamiento de todos los ejércitos, ¿no? O sea, cada uno combate como le han enseñado en la academia, ¿no? O sea, bueno, es un poco... Sí, aquí tengo un mapa que no hemos quedado, o sea, ya no hemos ido a Fale, pero por centrarnos un poco más en lo que fue lo que muchos consideran el mayor error de Hitler, bueno, quiero decir, de esta fase por lo menos. De esta época. Sí, no, pero que puede ser considerado el mayor error de Hitler en Normandía. O sea, aquí tenemos el mapa de lo que lo que estábamos comentando al principio, de cómo aquí ya Montgomery ha tomado Caen, más o menos el 21-22 de julio, ¿vale? Ya toma Caen después de la operación Goodwood, pero que frena, no puede seguir avanzando, pero sin embargo los estadounidenses van a romper, ¿no? Aquí se produce, que de hecho está marcado, este devastador bombardeo que acaba con la división Panzerlehr, que los extermina a la izquierda de Saarloup. Y entonces ya, una vez que ya comienzan a romper el frente, aquí en Abranches, claro, el movimiento, entre comillas, mirando el mapa, es lógico de decir, bueno, solución, cogemos a todas las divisiones blindadas y que ataquen en dirección, bueno, realmente atacan por aquí, atacan en Mortain, atacan tal, y aquí cerramos y ya está, ¿no? Entonces, claro, eso lo único que hace es que desvía a todas las divisiones alemanas hacia el oeste, lo cual favorece que cuando los americanos inician el embolsamiento por aquí, pues todas las divisiones alemanas precisamente las pillan al contrapié, sin gasolina. Recordemos que no se pueden mover prácticamente de día porque la aviación aliada las caza, y que también es lo más importante, y es que este contraataque alemán fue detectado por los servicios de inteligencia británicos, que descifraron por ultra, por las radios y tal, ¿no? Ultra,
y sabían perfectamente encima lo que iba a pasar. O sea, que es que sorpresa ninguna hubo Claro, en claro. la ofensiva. Claro, sí, sí, porque las operaciones Panzer alemanas, los éxitos del principio de la guerra alemanes están basados mucho en la sorpresa y en la Claro. movilidad rápidamente que hace que el enemigo colapse rápidamente, ¿no? De estados, en muchos casos débiles, ¿no? Salvo en el caso de Francia. En este caso, los alemanes no tienen ninguna posibilidad de éxito en el caso Ujú. en el caso de Morten. Pero es que volvemos a lo mismo, igual que decíamos el chiste de lo de que los alemanes ven un saliente y ahí que van de cabeza, pues claro, Sí. ven eso, ¿no? Una punta que se acerca al extremo oriental de Bretaña. Hitler ya se ve aquello de decir, ahora se van a expandir por Bretaña y tal. Ha sufrido Atentado. el atentado. Kluge no puede oponerse a esta operación que le ha sido impuesta desde Berlín, porque la operación esta Lüttich, el contraataque este de Morten, es planificado allí, en Prusia Oriental, por Jodl, que es el estratega principal de Hitler, y ya Ujú. está, no se consulta a Kluge. Y Kluge tiene dos opciones, o negarse, lo cual es el suicidio, y al final va a acabar suicidándose de todas maneras, o eso, o ataco y salga el sol por donde quiera, lo que sea, ¿no? Y finalmente, pues bueno, no tiene la más mínima posibilidad. Mm. Pero es una operación que a Kluge le es impuesta por las circunstancias, por su papel dentro de la conspiración, etcétera, etcétera. Y sí, lo que produce al final es que aún se lo pone más fácil, ¿no? Recuerda como, ya estoy leyendo el libro este que ha salido de Barbarroja, este que ha salido ático de los libros de 1300 páginas. Realmente este tipo de operaciones recuerda lo que hizo Stalin cuando los alemanes le atacan, de ordenar contraofensivas sin sentido, que lo único que conllevó es a darle facilidad a los alemanes para acercar esas tropas. Y como comentabas, al comandante de la unidad, al jefe de la unidad, se le dice o atacas o sea, o te metes en un suicidio o luego te voy a condenar yo a muerte. O sea, que tienes esas Sí, dos sí, opciones. sí. Mm. Sí. En el caso, de hecho, de estos ataques desesperados de los cuerpos estos blindados soviéticos, es que incluso en un caso, antes de la guerra, habían Ujú. tenido un pique Pavlov y Zhukov, ¿no? Que Pavlov en ese momento estaba por encima de Zhukov y en ese momento Zhukov le dice ataque, o sea, te va a enterar tú, ¿no? Y efectivamente los alemanes se los comen vivos allí, ¿no? O sea, no eso. Sí, Pues sí, sí. es un poco lo mismo. Ataque con lo que tenga, no sé qué, no Sí, sé sí. cuánto, y eso no U funciona. Una pregunta, Antonio, porque a la gente yo creo que le gusta mucho este tema. A nivel de comandantes alemanes, vamos a nombrar a los cuatro a los cuatro claves, ¿no? Que tuvo los alemanes en Normandía, porque ya hemos hablado de Montgomery, de Patton y demás. Pero en cuanto a los alemanes, tenemos a Rommel, Rundstedt, luego vamos a tener a Kluge y por último vamos a tener a Model. Mm. Desde tu punto de vista, ¿tuvo un especial protagonismo o cuanto menos, no sé cómo decírtelo, sino que con su presencia cambió algo en el frente o s- no sirvió para nada uno u otro? ¿Todos actuaron igual de bien o igual de mal o igual de regular o daba igual quién estuviera ahí? Bueno, Model aparece al final, muy al final, Ujú. Model. Entonces, los dos que se tragan el alud que les viene encima son Rommel y Kluge, ¿no? Que son, Kluge lo sustituye a Rommel. En el caso de Rundstedt es una figura decorativa. Sí, Rundstedt es totalmente. una figura decorativa que ya no tiene ninguna fe en la victoria, ¿no? Pero no porque no sea un seguidor de Hitler también o haya sacado provecho de Hitler y tal, sino porque en realidad le da un poco igual el tema. Es que es un hombre ya muy mayor, está muy superado, está también es un alcohólico, de hecho, porque Sí, sí, incluso sí. es un alcohólico en ese momento y tal. Entonces, los dos que se comen el marro, digamos, como se dice en catalán, son Rommel y Kluge. Kluge es un comandante más capaz que Rommel. Rommel ha venido allí como figura propagandística, ¿no? Y sí que es cierto que al principio adopta unas medidas como muy ingeniosas para intentar detener el desembarco, pero que bueno, que luego son un poco, Fortalecer las defensas, sí, sí, fortalecer las fortalecer la defensa y tiene mucha actividad, va aquí para allá.
Keitel se encarga de decirle a Rundstedt que no se preocupe, que Rommel no pinta nada, que él es el comandante en jefe, etcétera. Es decir, que hay estas puñaladas por la espalda, ¿no? Estas cosas. Y Kluge cuando llega, pues la batalla está perdida, realmente, ¿no? Y de hecho Rommel y Kluge están en el ajo del complot para quitar a Hitler, no para asesinarlo, ¿eh? Para quitarlo de alguna manera, que bueno, eso también, a ver cómo lo quitas, porque sin matarlo, que también es otra cosa que me gustaría a mí que me lo explicaran, pero bueno. Entonces, evidentemente de los 4, el más capaz de todo es Model, porque es de todo, es hasta de, yo qué sé, es de contradecir a Hitler. de engañarlo, ¿no? De engañarlo, porque está allí y le dice, no, es que no, estamos aquí clavados resistiendo, ¿no? Y el tío están corriendo ya dirección. No quiere saber nada este hombre, ¿no? Porque también es un hombre que quiere preservar su prestigio, etcétera. Es muy extraño Model, ¿eh? No se sabe muy bien exactamente lo que... Yo he escrito un libraco sobre Model y te quedas con las ganas al final de saber exactamente qué le pasaba a ese hombre por la cabeza. Pero bueno, ¿no? Sí, como no pudo sobrevivir a la guerra, ¿no? Como Guderian, Manstein y tal, que sí dejaron su memoria y tal. Sí, que Model tampoco era mucho de memorias, ¿eh? No lo creo yo que hubiera... Para mí el general alemán más interesante es, porque tiene un destino muy trágico, es Marx. Porque le cae encima la hostia bendita. O sea, le cae aquello no hay hombre en la tierra que pueda aguantar aquello. Encima muere al principio. Pero es un hombre que era era el autor del primer plan de Barbarroja. La operación Otto, ¿no? Que luego que Hitler no le gusta, etcétera, porque no le gustaba Marx tampoco. Digamos, era un hombre que no estaba atullido y tal. Era un tipo desafortunado, ¿no? En ese sentido. Y luego a mí, ya pasando de los alemanes, digamos, el general que me parece más válido es Eisenhower. Es Eisenhower. Es una personalidad realmente grandiosa de la Segunda Guerra Mundial. Realmente armado con una paciencia extraordinaria, ¿no? Una capacidad de planificación extraordinaria. Yo creo que es la gran figura militar de la guerra. Es Ahora la gente dirá, ¿pero qué dices? No, pero se tiene que entender como cuando vas a solicitar un trabajo que te hacen aquella pregunta de: "Oye, ¿y usted sabe trabajar en equipo?". Sí, ¿No? sí. No, yo soy muy bueno, pero tú enciérrame en una habitación porque yo no puedo hablar con nadie, ni ver a nadie, ni soportar. Entonces, Eisenhower sí que tenía esta capacidad, ¿no?, de trabajar en equipo y de coordinar y de, pues eso, de limar asperezas, etcétera, etcétera, y ahí está su Claro, es que virtud. pensemos, por ejemplo, quita a Eisenhower y pon a MacArthur. O a Patton o alguno de esos. No. Patton, o sea, Patton que a mí el personaje de Patton, o sea, si hay un general que me cae gordo en toda la historia de las guerras humanas, es Patton. Sí. Eso ya lo digo, de entrada, que lo considero que tiene unos grandes, por ejemplo, es un hombre que tenía una capacidad, una intuición táctica muy grande, pero aún así me cae gordo, pero bueno, eso ya son Y cosas... agresividad. Sí, tiene una agresividad. Bueno, hay esto típico que siempre dicen de aquello en la película Un puente lejano, que dice que Un puente lejano está contaminado por todas las milongas que los generales alemanes le contaron a Cornelius Ryan. Primero le contaron todas las milongas a Basil Liddellhardt y luego cuando ya habían engañado a Basil Liddellhardt, dijeron, mira, ahora viene Cornelius Ryan, que es más fácil de engañar porque como es periodista, también lo vamos a engañar, ¿no? Y aquella famosa escena, surrealista completamente, que está Rundstedt y Model, que mueven allí como unas piezas de madera tal, en la película, y Rundstedt le dice a Model, ¿usted dónde cree que atacarán los aliados? Y entonces dice, ¿aquí con Montgomery o con Patton? Y Model le dice, no, Montgomery no, que es un paquete, ¿no? Entonces, pues, será Patton, ¿no? Entonces para rechazarle mueven las divisiones a Arnhem, ¿no? Es una película, no le vamos a pedir complicaciones, pero eso no pasó nunca, no tiene ningún eso. Pero a Patton, Rundstedt le había metido una pana en Lorena bastante considerable, que le saca un poco las castañas del fuego la división Leclerc, francesa, ¿no? Es decir, que también lo habían derrotado a Patton, y Patton tenía una fijación con Metz
Sí, ahí excesiva, sufrió mucho. tiene muchas cosas. Los aliados cometen muchísimos errores a nivel operacional y tal en esta segunda parte que parece que ya tienen vencido, ¿no? Pero lo que digo, o sea, Ujú. cada uno también tenía su papel. Es decir, no se puede comparar a Montgomery con Patton porque Patton no tuvo nunca las responsabilidades que tuvo Montgomery. Simplemente, como no lo sabemos, ¿qué Claro, hubiera claro, hecho claro. Patton? Sí, Aparte sí, de sí. pelearse con todo el mundo, no, que Montgomery también se peleaba. Y Eisenhower, por eso, que es un santo bajado del cielo para... Era un hombre político, era un hombre que comprendía mucho el tema político, un hombre que sabía delegar también, estaba rodeado por gente muy competente, Leigh Mallory, Tether, su jefe de Estado Mayor, Walter Bedell Smith, Ujú. etcétera, etcétera. O sea, el Sí, caso de los alemanes tenemos talentos individuales, pero muy solipsistas también en sí mismo, ¿no? También producto de la propaganda alemana, también, ¿no? Mucho. Y en el caso de los otros tenemos un equipo que funciona muy bien. Y a veces también funciona mal, evidentemente. No es que si no hubieran ganado la guerra antes de que sí, Hitler claro, hubiera invadido Polonia. claro, claro, claro. Entonces, Pues bueno. me gustaría ir con un tema que todavía sigue siendo una especie de leyenda negra, a ver lo que opina, y tiene relación al atentado del 20 de julio. Em, Como claro, lo has comentado antes, ¿no? Que Rommel, Kluge, Spader y demás, toda esta gente, pues al parecer no se sabe hasta qué punto, si más, si menos y tal, pero que cuanto menos eran conocedores del plan, mm, pues se les ha llegado a acusar de dejarse ganar, por así decirlo, de intentar no combatir de la manera más adecuada posible, porque en el fondo ya tenían planeado ese golpe contra Hitler y demás, y que por eso, a propósito, pues no combatieron con la intensidad que deberían de haber combatido en el frente occidental y dieron órdenes que a propósito dieron mal para que jugara en contra de Alemania. No sé qué opinas al respecto de esto. O sea, yo creo que en absoluto, eso en primer lugar, pero es que además, si no hay ninguna evidencia documental al respecto, Claro. estamos hablando por hablar, ¿no? También, es decir, es aquello de la Tierra es redonda, Sí, 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 sí. no sé, si no existe ninguna evidencia documental, pero lo dudo muchísimo. Pero, el, el caso de la conspiración, por ejemplo, Manstein era conocedor de la conspiración. Model era conocedor de la conspiración. Yo creo que bueno, todo el mundo conocía la Todo el mundo conspiración. menos Keitel y Y Hitler. no, Himmler, el perro de Hitler conocía la conspiración. O sea, todo el mundo sabía, pero eso es una cosa y otra cosa es, digamos, dar órdenes en sentido como para facilitar la derrota, cuando en realidad, además, incluso a los conspiradores les interesaba tener una posición de fuerza para poder claro, negociar. claro, claro. Porque de lo que hablaban digamos, los que no estaban en el ajo de matar a Hitler, Stauffenberg y su gente, que realmente no tenían mucha influencia dentro del círculo de Stauffenberg, la gente de Berlín, Beck, etcétera, eran gente que estaba allí en Berlín y por eso, de hecho, los liquidan en un momento, el mismo día o por la tarde, noche de la Sí, sí, conspiración y ya está, ya se acabó. No, los estados mayores del oeste y los que estuvieran implicados en el este o conocieran el núcleo que Kluge había animado en el este, en ese sentido, lo que querían era negociar con los aliados y obtener un alto el fuego, por decirlo así, en el oeste, y luego poder luchar contra los bolcheviques, claro, contra, claro. contra los soviéticos, digamos, Sí, en el otro lado, ¿no? E incluso Rommel, digamos que estaba orientado, por decirlo así, en un conservadurismo de raíz cristiana, por decirlo así, se había preparado un manifiesto que había redactado Junger para publicitarlo, digamos, y hacer una oferta a los aliados. E incluso Rommel se había postulado para ir a Montgomery, a ver a Montgomery y entregarle esta oferta, por la gran confianza que tenía en su ascendente como persona. Esto no es contradictorio con el tema de decir, pasen, ¿no? claro, claro, claro. No, no, No. pero que esto también lo dejó entrever Hitler diciendo: "Mira, Claro, pero con Hitler, claro. no veas".
No, pero que también, pero que yo te puedo asegurar que en los comentarios lo he leído mucho de personas que dicen: "No, claro, es que se dejaron perder en Normandía porque no sé qué, no sé cuánto", cuando la realidad es la contraria, porque precisamente los conspiradores lo que querían era tener una buena posición, unas tablas en Normandía, para decir: "Bueno, paramos aquí y tal, ya nos centramos en el este". Si ya les han entrado y ya no tienen nada que negociar porque ya van a perder y ya van a llegar a Berlín, no se parte de Necesitan, ninguna partida claro, para negociar. claro, necesitan Ujú. una posición de fuerza. No, Claro. es que no cuadra además con la mentalidad de patriotas, digamos, ¿no? De los oficiales alemanes, de los soldados alemanes y todo eso, que era en absoluto, en absoluto. Parece más bien una cosa como que pensar a Hitler, ¿sabes? De que decir, Mm, nos han dejado perder, traidores, etcétera, sí. etcétera. ¿No? Pero eso Ujú. ya, no sé. Pues es muy interesante esto, yo lo estoy investigando hace poco y tengo un vídeo grabado que próximamente se publicará sobre Himmler, que has comentado, ¿no? Que hasta que Himmler, pues en parte era conocedor, y la famosa oferta que Himmler le va a hacer a los aliados, ¿no? Esto que luego en la película del hundimiento Hitler dice: "Himmler desde el Louvre hace una oferta de capitulación a los aliados, tal, a través del conde Bernadotte". Pues al parecer, Himmler ya intentó un tanteo previo en marzo en el que abiertamente propuso que si Hitler era el impedimento para llegar a una paz, que lo quitaba de en medio, o sea, Ya, y Himmler seguramente hubiera sido más efectivo que Stauffenberg, pero hasta este punto llegó. Por eso cuando luego esto está también registrado en muchos generales, el propio, Heinrici, el general, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, bueno, hay otro general muy famoso, Rausch, el general Rausch, que es un mm, tío de los Panzer, de Barbarroja, pero que luego también estaba aquí liado, em en privado, hablando con Himmler, más o menos en febrero, marzo del 45, le dicen abiertamente a Himmler: "Hay que llegar a una paz". Pues esos son los que dejaron en sus memorias. Y mm. se lo dicen a Himmler como con miedo, como diciendo: "Madre mía, le vamos a decir a Himmler que hay que llegar a una paz y este tío a lo mejor no se ejecuta aquí". Y la respuesta de Himmler fue: "Sí, sí, tenéis razón, tenemos que buscar una paz". Y le decían: "¿Pero se la ha dicho usted al Führer?". Y el otro: "No". Dice: "No, No, ¿cómo se lo iba a decir? Como le diga eso, pierde la confianza en mí, y yo no puedo sí, perder cuota de confianza ni de poder". Pero que claro, sí, sí, es curioso eso, curioso. el problema con la estructura de gobierno, por decirlo de alguna manera, porque de gobierno no había mucho, del régimen nazi era de una nebulosa feudal el que había como muchos lobbies, para entendernos, que Hitler se había cuidado mucho de dividir las estructuras de poder en como Ujú. muchos grupúsculos. Y estos grupúsculos de alguna manera conspiraban unos contra otros para ganarse el favor de Hitler y en contra de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que Himmler tenía sangre hasta aquí. O sea, este era todo lo contrario que los otros. Los otros pensaban en una rendición honorable en el oeste. Himmler pensaba, me convendría negociar con los aliados porque como me entreguen a los soviéticos, en fin, no hay Sí, palo sí, más sí, alto para sí, ahorcarme. sí, Es sí. decir, ¿no? Entonces le interesaba también por otras cuestiones. No era ni por... Yo creo que en el caso de Himmler, eh, yo no, hace poco se encontraron los diarios, creo, de Himmler, pero no los he leído, los diarios. Eh, habría que ver exactamente, digamos, qué componendas se hacía el personaje, ¿no? Sobre su destino, sobre qué pensaba, ¿no? En todo caso, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que los alemanes hicieron varias ofertas, incluso también había conversaciones con los soviéticos, etcétera. Hubo varias conversaciones con los soviéticos a lo largo de la guerra, pero en muchos casos sorprende porque eran unos señores, ellos estaban confiados en que los aliados se plegarían a discutir en términos de como si fueran gentlemen del siglo XVIII, como si lo fuera como el Congreso de Viena, para entender. O sea, ahí llegas tú, ¿no? Con estar ahí, oh, pues pase usted, no sé qué tal, quiero un té, ¿sabes? Entonces, claro, ya cuando Eisenhower negoció con Darlan en Argel, ya hubo periódicos norteamericanos que se echaron las manos a la cabeza, que dijeron, pero si es que es un colaboracionista de los alemanes, y Eisenhower tuvo que hacer, como se dice en catalán, mans y mánigas, ¿no? O sea, una componenda para intentar limitar el nivel del escándalo. Pues imagínate el tema de que llega Himmler
y dice, venga, vamos a negociar con los aliados. Con Roosevelt. Llega Himmler allá a la Casa Blanca y Roosevelt dice, joder. No, sí, no, y además es una fecha en la que realmente, o sea, si es que no, que, o sea, que estaba todo perdido, que según me dice, yo qué sé, ¿Y cómo se hubieran abril puesto de los soviéticos? ¿Cómo se hubieran puesto claro, los soviéticos? claro. No, que si me dice abril del 44, que estaba aún Alemania, que conservaba toda Francia y demás, pero bueno, ya en marzo del 45, abril del 45, que va a negociar. Pero bueno, yo, quería, porque ya por ir terminando con el tema de Normandía, que no sé cómo nos hemos salido, Bueno, porque em está relacionado, está relacionado. sí, claro, claro. Sí, no, yo quería entrar en eso del atentado del 20 de julio, tal, pues eso, que hasta qué punto es mentira de que se dejaron perder y todo esto que a veces se dice. Pero al fin y al cabo, lo estabas comentando tú al principio, lo que pasa es que no te he querido cortar para no incidir, porque si no ya también no íbamos del tema. Pero efectivamente, o sea, con la caída de Francia, ¿vale? Que tenemos que los aliados, pues eso, una vez que lo que hemos explicado, ¿no? Van avanzando, toman París y más o menos van a llegar a la frontera, más o menos aproximadamente por aquí, van a Sí, llegar sí, a principio de mediados, septiembre. sí, principios de septiembre, mediados de septiembre llegan, que ya es cuando comienza la batalla de Aquisgrán, que va a ser la primera ciudad alemana que se va atacada, ¿no? Que la tenemos aquí. Entonces, claro, la pérdida de Francia realmente es demoledora para los alemanes, porque en primer lugar pierden las bases de submarinos del Atlántico, que aunque sí que es verdad que hay algunas que van a resistir de forma aislada y Mm, demás, pero obviamente ya no es lo mismo, se convierte ya en ciudad de fortaleza aislada, de la que ya no van a poder partir las incursiones, operaciones de submarino por el Atlántico como partían antes, pero, o sea, pierden la base de submarinos, pierden la base de lanzamiento de los cohetes V1 que ya estaban preparadas para comenzar a bombardear el sur de Inglaterra, pierden un montón de también de recursos, de mano de obra, de recursos, en cuanto a la producción de todo tipo de mm. alimentos, Sí, sí, de todo, de, como digo, mano de obra, de metalurgia y demás, y ya pone a los aliados a tiro de piedra de las principales, pues, zonas industriales, sí. zonas industriales. Sí, sí, aquí tenemos estas 2 regiones principalmente, la del Sarre y la del Ruhr, Mm, donde los alemanes, pues, producían. O sea, que es un golpe demoledor, realmente, la sí. pérdida Y que de ya Francia. están devastadas ya por la aviación aliada también. Y luego también es importante que no haciendo caso a Churchill, eh, pues también los aliados han desembarcado en el sur de Francia y ahí van a conseguir desembarcar otro grupo de ejércitos Sí, aliado con el sexto ejército norteamericano y el primer ejército francés que amplía muchísimo más el frente, ¿no? Y que va a dar lugar a la batalla de Alemania. Lo que pasa es que luego el frente se atasca ahí en parte también por el tema, por la problemática de las operaciones en el otoño e invierno, ¿no? Que es una zona muy difícil de operar, la ¿no? operación Anvil, sí, sí, la operación Anvil, que ya desembarca en el 15 de agosto y Claro. ya, pues, es Y, cuando y, ya se ordena el abandono de todo a las posiciones alemanas. sí, y capturan Marsella, Sí, que va a proporcionar el 30% de los abastecimientos, perdón, se va a desembarcar el 30% de los abastecimientos aliados, porque si no, como Amberes no consiguen apoderarse de ella por un error de los británicos y no va a ser acondicionado el tráfico naval en el estuario del Escalda hasta noviembre, de hecho, pues los aliados hubieran pasado realmente muchísimas penurias, ¿no? En ese sentido. Pero claro. ya veis que hablamos sobre todo el rato volvemos otra vez al tema de la logística. Claro, Logística. claro. Vosotros pensar que cuando se produce este gran avance, que como has comentado, bate todos los récords de velocidad, porque a los alemanes no les queda nada y ya han abandonado todo ese equipo pesado y se están retirando a su frontera. Estamos hablando ya de mediados de agosto, finales de agosto Sí. principalmente. Mm, Van a llegar aquí, toman Amberes, que está aquí, pero claro, no toman el canal de la Escalda, ¿vale? Entonces no les sirve para nada, porque toman el puerto, pero como hay un río, por así decirlo, ¿no? Hay un canal mm, que está controlado por los alemanes, pues obviamente todo lo que pase por ahí lo van a machacar y entonces sí. no sirve para nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, pese a que la línea del frente se sitúa aquí, ya en la frontera, todos los suministros aliados que se están desembarcando para apoyar el avance, Sí. todo sigue siendo desembarcado de Normandía. Entonces, claro, la ruta ida y vuelta, eso es un tren logístico que difícilmente se puede alargar más y se puede mantener para dar ese ritmo de avance que los aliados necesitan. Por eso, a mediados de septiembre se produce el parón
y ya se opta por un avance estrecho en lugar de por un avance amplio en todo el frente, y es Mm. entonces cuando se lanza Market Garden, Market Garden, sí, que efectivamente. es como una solución que es una solución de Montgomery a este Sí. cul-de-sac, digamos, ¿no? Pero que Sí, ya es sí. el tema del avance hacia el Ruhr Ujú, ya era una opción de los planes previos de la invasión de Overlord, porque esto es una cosa muy curiosa que no hemos tratado, a veces la gente se confunde. La operación anfibia en Normandía es Neptune. sí. Neptune. La, para el público, digamos, el día D, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y la invasión de Europa por los aliados es Overlord, es decir, la operación para lo que le dicen a Eisenhower. O sea, desembarque en Francia y destruya a las fuerzas alemanas para avanzar hacia el corazón de Ujú. Alemania. Eso es las instrucciones que le da George Marshall a Eisenhower, ¿no? Bueno, pues en ese momento, precisamente creo que es el 12 de septiembre o así, y sin haber tomado ningún tipo de sustancias alucinógenas, de nada, como hemos oído en algún sitio, Hitler decide, habla por primera vez, señala en un mapa y dice, Amberes, aquí Sí. podríamos lanzar. Y esta es la génesis de la batalla de las Ardenas. Pero no se ha metido nada, Hitler, antes ni, como dijo por ahí un especialista. Sí, claro, claro. Claro, a ver si encuentro, bueno, ahora mismo no tengo el mapa, pero claro, si es que es el movimiento natural, o sea, los aliados más o menos han ocupado, perdón, los aliados más o menos han ocupado toda esta franja aproximadamente, entonces, claro, tú desde aquí dices, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Para restablecer el frente, ¿ahora qué hacemos? Muy fácil, volvemos a repetir lo del 40 y lanzamos, o sea, esta realmente aproximadamente, ¿vale? Bueno, realmente sería incluso menos, sería Sí, así. menos, sí, sí. O sea, Sí. esta es la ofensiva del 44. La del 40 fue así, ¿vale? O sea, la del Sí, 40 fue mucho más amplia. O sea, esta es la sí, diferencia. Aquí es nada, salir y ya hacia el norte, y la otra fue mucho más amplia aquí por el río Somme, ¿vale? Entonces, es una ofensiva mucho más limitada que tenía la idea de recuperar Amberes y embolsar a todos los ejércitos aliados, que bueno, aquí la línea de frente estaría realmente por aquí, que aquí estaba, si no recuerdo mal, era el primero canadiense, el segundo británico, el noveno estadounidense y parte del primero estadounidense, con sí, lo cual se embolsan aquí a 4 ejércitos, claro. eh, bueno, 3 y medio realmente, pero se El, embolsan a el, tal, se el, recupera el puerto y sobre el papel es lo mejor, claro. el noveno estadounidense estaba entrando en ese momento en línea de batalla poco a poco, sí. Sí, 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 sí. Ya había un antecedente de estos que era el avance, digamos, alemán en la Primera Guerra Mundial. sí. El tercer ejército alemán había Mm, atacado por el eje Namur, que es el eje básicamente que sigue, que cruza el Mosa, ¿no? Y que, mm. y que toma y que toma a los franceses Sí, estaría por en, aquí, en ¿no? el, en el plan, en el plan. Sí, que está muy cerquita a Waterloo, Sí, estaría por ahí. eh, etcétera, ¿no? Sí, Eh, y volvemos a lo mismo de lo mismo, es decir, los alemanes piensan qué es lo qué es lo que hay que hacer, un ataque. Eso es un ataque. O sea, ellos cuando defienden es que atacan, ¿no? claro, Su forma de defender es atacar, ¿no? Hitler además siempre piensa en términos de gran apuesta, claro. porque si tú dices, ¿qué, por decirlo así en términos casi de chiste, ¿no? ¿Qué planes hay para esta semana? Y dice, defender. Bueno, pues es aburrido. Defender es aburrido. Eso no moviliza los espíritus, como dicen los franceses, ¿no? ¿Sabes? Mobiliser les esprits, ¿no? Defender. Y para la otra semana, defender también. ¿Sabes? En cambio, Hitler galvaniza a los suyos incluso en su caso, porque la personalidad de Hitler, neurótica de Hitler, incluso se autosugestiona a él mismo con estos planes, ¿no? Sirve como para tener mucho más. Si hay una droga que consume Hitler más que la sustancia que puede eso, es la autosugestión misma. O sea, Hitler se droga a sí mismo de Hitler. Es un yonki de Hitler, por decirlo así, ¿no? Entonces, Sí, él, bueno, él se anima a sí mismo con estos planes a largo plazo.
la voluntad, ¿no? El triunfo de la voluntad, bueno, que es Una como película no sé cómo llamarlo, sí, una película, documental, reportaje, tal, que se ha ido, interminable. pero que al final es la voluntad, ¿no? Es la Es la voluntad, voluntad. ¿no? Es esta frase que dice Hitler, que algo así, que el guerrero que gana la batalla es el último que se mantiene en pie, ¿no? Pues algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, es la Sí, yo voluntad. Es la sí, voluntad. O sea, Hitler siempre pensó, el partido nazi llegó al poder porque las escuadras callejeras las escuadras de asalto callejeras eran muy superiores a los grupos paramilitares o no de los partidos de la izquierda, ¿no? Eso mismo, el soldado alemán es también superior al soldado aliado en cualquier momento, ¿no? Pues por lo tanto, su, su idea siempre era este golpe. Aparte, el tema tanto en Normandía como en las Ardenas, él auscultaba, por decirlo así, o creía auscultar, por decirlo así, el clima, el aire de los tiempos y decía, pues como Estados Unidos está dominado por la judería mundial, etcétera, si propinamos un golpe a los aliados, tanto cuando desembarquen como cuando luego aquí en las Amberes, Ardenas, sí, pues la opinión pública norteamericana le dirá a Roosevelt sí, que firme la paz, ¿no? Porque pensaba en esos términos Hitler en ese momento, que son términos que sí. no son racionales en esos Sí, términos, sí. ¿no? Yo, bueno, pues, motivar en cualquier caso, a lo mejor también por la experiencia alemana en la Primera Guerra Mundial, de que hubiese como un tipo de revuelta interna en esos países, ¿no? O algo así, ¿no? Que hiciese presión ahí al gobierno o Mm. algo para sacarlo de la guerra, ¿no? O sea, bueno, en plan resumen. Sí, bueno, y al final los mayores beneficiados de la batalla de la ofensiva de las Ardenas son los soviéticos, porque no queda nada delante de ellos. De eso no hay duda, ¿Sabes? efectivamente. Ahí se desgastan. Sí que es verdad que los alemanes, con la ofensiva de la Ardenas, retrasan los planes de ataque de los aliados occidentales sobre la frontera alemana, ¿no? Porque los descolocan, los desorganiza y tal y cual. Pero sí, sí, a los soviéticos eso le viene a las mil maravillas, que luego ya entran ahí el 12 de enero, que además Stalin puede vender la baza y decir: "He lanzado la ofensiva por vosotros, me debéis una", cuando ya Es que no hagan nada. es que le piden ayuda, los aliados a Sí, Stalin, sí, ¿eh? sí. Le Claro, piden claro. que la Se la tiran. adelante, pero no, los preparativos todavía no están, bueno, la ofensiva esta gigante final, Vistula Oder, Justo la es hora. absolutamente, o sea, eso no Lo lo barre aguanta todo. nadie. Sí, 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 Lo sí. barre todo, lo Sí, barre sí, lo todo, o barre sea, todo. no, Claro, claro, no. no, pero que lo que yo digo es que realmente Stalin ya estaba preparado para atacar, los aliados le piden: "Ataca, ataca, ataca", y el otro, que ya lo tenía pensado, dice: Ataco en ayuda de vosotros, no porque yo quisiera, Sí, sino porque os ayudo. Entonces ahora me debéis una". Y ese sí, sí. Stalin lo aprovecha todo y lo sabe jugar todo muy bien en su beneficio. Y bueno, y ya yendo con el último tema, si te parece, podemos ir a nada, simplemente si quieres comentar alguna anécdota o lo que sea sobre a ver si pongo el mapa adecuado. Bueno, no lo tengo. Pero nada, la liberación de París. Sabéis que Hitler dio órdenes a Choltis para que París, pues, fuese destruida antes de perderla, ¿no? Por eso la ya famosa llamada de Hitler que le dice a Choltis: "Arde París", como diciendo: "Has cumplido la orden de destruir París", que París, pues, finalmente, pues, se va a declarar ciudad abierta, ¿no? Y Choltis, queriendo salvar la piel, ¿no? Porque, pues, evidentemente, si hubiera destruido París, no se hubiera salvado. Finalmente va a rendir la guarnición sin ordenar la destrucción de París y se va a entrar. También se especula con que realmente, no sé si por parte de Eisenhower o Montgomery, retrasaron la entrada en París, porque ellos comentaron que, bueno, que el capturar París iba a suponer tener que hacerse cargo del suministro de víveres de Claro, París, con lo cual claro, claro. les iba a desviar el suministro, que en vez de desviarse hacia el frente, pues iba a tener que ir para los civiles de París y demás. Pero bueno, nada, si quieres comentar lo que más llamativo te resulte sobre No, la bueno, llegada de los aliados a París. había el ejemplo previo de Varsovia, que había sido devastada por los Por ejemplo, alemanes, sí, sí. ¿no? Había que entonces, París, la idea era, ¿correría la misma suerte que Varsovia? Pues era lo que. Entonces, en el caso, lo que tú has dicho, tanto a los mandos aliados, París le suponía un obstáculo y una pesadilla logística, era una aglomeración de 4 millones de personas y pensaban pasar de largo. A ellos lo que les interesaba eran los puentes en el Sena, pero los alemanes lo habían volado todo. De hecho, Model, cuando Hitler le dice,
envíe tropas también para reforzar a Choltitz. Model le dice, sí, ya la envío. No envía nada, porque tampoco le interesa para nada. París, ¿no? O sea, que ahí todo el mundo, pero luego los otros entienden no solo el significado político, porque os comunicó, ¿no? Digamos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de los angloamericanos, son los vendedores de marcas publicitarias por excelencia, ¿no? Por un lado. Y luego está el tema de que hay una sublevación dentro de París. Y claro, no se puede abandonar a esta gente. Pensando ya en los términos de la lucha de poder posterior al final de la guerra que va a haber en la Francia de después de la guerra, que los norteamericanos tenían sus planes, que ahora últimamente se ha aireado la estrategia nacional de seguridad esta de Trump sobre Europa, pues ya había una estrategia nacional de seguridad de los norteamericanos y desde luego De Gaulle no tenía un papel esencial. Protagonista. El protagonista, desde luego, no, porque no lo soportaba ni en pintura Sí. Roosevelt a De Gaulle, ¿no? Es decir, que ya estaban ahí pensando, o sea, de lo que estamos hablando es de las batallas de la Guerra Fría, del futuro de un mercado común europeo, del etcétera, etcétera, etcétera. En que casi los alemanes eran como una especie de furúnculo final que había que cortar, digamos, ¿no? Porque eran como dos grandes imperios, ¿no? Que hace día. Ahora, últimamente han salido dos historias totales de de la Segunda Guerra Mundial, que son Tierra Quemada, de Thomas Chamberlain. Tierra Quemada, de Paul Thomas Chamberlain. Y La Guerra Imperial, de Richard Overy, que este quizá es mucho más conocido para los aficionados. Yo los recomiendo los dos libros porque tienen una visión a nivel político, a nivel geoestratégico. No son libros que cuenten detalladamente las batallas ni nada de todo eso. O sea, a nivel geoestratégico son dos libros que reflejan ahora las nuevas corrientes de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, que presentan la Segunda Guerra Mundial no como un combate entre la democracia y el fascismo, que también fue así, sino como un combate entre sistemas imperiales. Otra cosa, igual que los ejércitos tienen unas doctrinas de las que beben y es incapaz un ejército de librarse de ellas, las historias que se explican sobre el pasado no pueden librarse del momento actual cuando son escritas. Y por lo tanto ahora también estamos en un momento, digamos, geopolítico, por decirlo así, ¿no? Que muchas veces el término este se utiliza mal, porque muchas veces cuando se utiliza de lo que estamos hablando es de relaciones internacionales, realmente, y no de los condicionamientos geográficos. No, pero te entiendo, sí. Pero en un momento geopolítico en el que hay una guerra tripolar, ¿no? En un mundo multipolar, etcétera. Y los historiadores ahora vuelven sobre las historias antiguas a replantearse lo moderno, ¿no? Y son estos dos. Ya sé que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero leer historias totales de la Segunda Guerra Mundial porque a mí lo que me interesa es el mortero aquel que había en la línea gótica, aquel que disparaba. Bueno, Ya. mal hecho, Bueno, mal a ver, hecho. al final no, pero es curioso que comentes este tema porque a mí también me pasa y leo, porque leo muchos comentarios y tal, que hay personas efectivamente que les gusta, ¿no? La batalla a nivel de compañía, de batallón, de no sé qué, no sé cuánto, y luego están pues el otro nivel es también analizar batallas ya a nivel estratégico de operaciones militares tipo von Manstein y demás, y luego ya está el otro nivel que es el que tú estás comentando, que es un nivel así más político, más que ya se Sí. sale de la batalla, que se sale de todo y demás. Pero sí que es verdad que depende del perfil de cada persona, va buscando un tema u Sí, otro. sí. Estos libros sostienen que la guerra, por decir, la Segunda Guerra Mundial empieza en 1931 con la invasión japonesa de China y acaba en 1947. Es decir, estos libros engloban la guerra civil griega, por ejemplo, dentro de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y hasta las primeras, pues Ho Chi Minh, ¿no? Etcétera, etcétera. Es otro concepto completamente diferente. Yo estoy leyendo ahora este que te he contado de Barbarroja, de Ático de los Libros, me está gustando mucho. Él se mete en las batallas, pero bueno, la batalla empieza ya, para que la gente se haga una idea, en la página 400 y pico. Sí, Antes de la sí, 400 y pico, sí. ya te mete ahí, pues eso, un montón de Es el, curiosidades, de anécdotas, de cuando Hitler
hablo con los primeros generales, las primeras reuniones, tal, qué pensaba este, qué pensaban los soviéticos, qué pensaba Churchill. Te va metiendo ahí en situación, en los Sí, intereses sí. de cada uno. Ese libro, bueno, yo creo que es el mejor libro escrito sobre la Operación Barbarroja, hasta el fracaso, digamos, de Barbarroja en Moscú, ¿no? Luego no sigue, porque si hubiera seguido, son 60 volúmenes más, ¿no? Seguirá. Bueno, seguro que saque más parte No el lo sé, autor. pues yo lo leí en francés hace años ya y Ah, me hice adicto del libro este, sobre todo porque además es un libro que tanto Jean López, ¿no? Como Lhasa Otmesuri, ¿no? Que es el otro historiador que es de origen georgiano, tiene un gran conocimiento de la documentación soviética especialmente, ¿no? Y es y una de las cosas más difíciles de describir es el proceso de decisión de sí, Hitler, el proceso de decisión, ¿qué lo lleva a eso? Y aún así, ellos dos son prudentes y dejan como muchos interrogantes, ¿no? En ese sentido, porque pues, se desconocen muchas cosas. Y el último extremo es Hitler el que decide al final, ¿no? Pero el libro es no solo es muy gordo, sino que además yo creo que es una obra maestra de la sí, sí, historiografía. claramente. Pues nada, pues si te parece lo podemos dejar aquí. Llevamos más o menos casi 1 hora y media. Ujú. Hemos analizado en profundidad, pues, la batalla de Normandía, que realmente nunca habíamos hablado. Y yo creo que en este programa, bueno, perdón, en este programa, que en este canal nunca había analizado así la batalla de Normandía, por fases, planificación, qué esperaba cada uno, qué es lo que pasó, tal. Sí, Hemos hablado también de más temas. Sí que tenemos un programa ya de la fase final, 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 grabado hace muchísimos años, sobre ya la ruptura en Falais y todo exacto, eso sí. y tal. Es verdad, es verdad. Pero así de antecedentes no, así que nada, espero que a la audiencia le haya gustado. Dejo también en la descripción el programa que grabamos sobre Normandía, que es espectacular. Lleva, atención, voy a decir un dato sin miedo a equivocarme, entre el vídeo principal de YouTube, todos los fragmentos que se han subido a Instagram, que se han subido a Facebook, que se han subido a TikTok, a Twitter, a todo esto, aproximadamente 9 millones de Dios. visitas. Sí, o sea, Aproximadamente, a lo mejor hay prometo que gente que solo ha visto el fragmento de cuando estamos en la ya. batalla de Lun-sur-Mer, diciendo qué pensó Hitler, cómo reaccionó Hitler y todo el ro pero oye, pero es una visita, ¿sabes? Al Sí, sí, sí. documental. Bueno, prometo que el siguiente documental que hago me compraré otro gorro de lana, porque aquel está un poco ya más tronado ya. Y eso. Pero bueno, hay que verlo entero, que al Claro, final. claro, claro. Para coger la visión en conjunto hay que verlo Claro, entero. claro. Pues nada, pues muchas gracias, Antonio, por venir a Gracias este a ti. programa y ya seguiremos en el próximo Muy bien, con más asuntos interesantes. muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta pronto.